cordial saludo y bendiciones para todos. Les habla Enrique Palacio, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Minuto de Dios, como parte del grupo de trabajo que está conformado por Shirley Suárez, Erika Quiroz, Dubán Builes, Alejandra Vargas y mi persona. Vamos a estar compartiendo en este espacio una serie de entrevistas que nos van a ayudar a determinar qué estrategias recurren los maestros para generar prácticas docentes actualizadas e innovadoras, partiendo de preguntas que nos van a ayudar a identificar métodos, también estrategias, experiencias y distintas actividades que van a buscar fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Acompáñanos a ver qué nos dicen los maestros. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Erika Andrea Quiroz, estudiante de la maestría en educación. Hoy vamos a hacerle una entrevista a la docente de secundaria Noreli García Duque sobre el quehacer del maestro. Profe, ¿qué estrategias utilizas para promover la participación activa de tus estudiantes en el aprendizaje? Bueno, las estrategias que yo utilizo generalmente para que los estudiantes participen más activamente en las clases es que, por ejemplo, estoy haciendo una explicación y la paro más o menos en la mitad, hago un jueguito o alguna actividad dinámica para ir preguntando lo que les haya explicado, o a veces finalizando la explicación también, y así garantizo que los estudiantes no estén ahí solo dormidos, sino que estén prestando atención porque saben cómo saben Que los estudiantes estén en una participación activa. Profe, la segunda, ¿cómo adaptas tus métodos de enseñanza para atender las necesidades individuales de cada estudiante? Bueno, sabemos que existen diferentes ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Y estilos de aprendizaje, entonces procuro incluir en mis clases diferentes recursos auditivos, pues, visuales, y también busco que practiquen algo mientras están aprendiendo. Por ejemplo, que peguen en manecita o hacer juegos de roles también es muy importante porque ellos van aprendiendo el conocimiento. Muchas gracias, profe. Sí, como sabemos, hoy en día tenemos en las aulas mucha diversidad de estudiantes y es importante implementar diversas estrategias. Continuamos. Incorpora proyectos prácticos o experiencias de aprendizaje fuera del aula en tu práctica docente. Bueno, realmente proyectos como tal no, pero sí hay pues como actividades aisladas, ¿cierto? Procuramos hacer actividades para mejorar la lectoescritura, por ejemplo, pero realmente no se ha desarrollado un proyecto como tal. Muchas gracias. Pues como sabemos, hoy en día la educación del siglo XXI y los modelos contemporáneos proponen implementar en el aula muchos proyectos para que los estudiantes sean constructores de su propio aprendizaje y como que sea más cooperativo. Continuamos. ¿Cómo fomentas el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas en tus clases? Bueno, yo creo que yo oriento una asignatura que se presta mucho para eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para fomentar el pensamiento crítico, procuro hacer muchos debates, procuro hacer roles, pedir opiniones, también en ocasiones pregunto como por dilemas éticos, ¿qué haría usted si está en esta situación? Y eso va generando diferentes opiniones y se va construyendo un pensamiento crítico. Profe, ¿nos recuerda cuál es el área que usted orienta? Ciencias sociales. Muchas gracias. Y para terminar, ¿de qué manera integra la tecnología en tu práctica docente diaria? Bueno, la tecnología pues de diferentes formas. A veces procuro enviarles, por ejemplo, a los estudiantes que se hagan por grupos, estamos en una zona rural, a veces es un poco complejo, pero por ejemplo que se hagan por grupos y que desarrollen alguna actividad en el celular. Puede ser un audio tipo podcast o que de pronto hagan una adivinanza sobre el tema que estamos viendo y entonces me lo envíen por el celular, o a veces en la discusión contamos pues con recursos como televisores, entonces los incorporo también a la clase. Bueno, profe, muchas gracias por compartir tu experiencia y con nosotros. Acuérdense pues que la educación es muy importante, que es un camino de transformación para la sociedad y no olviden, la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve su tamaño original. Hasta luego, hasta la próxima.
tarde. En la tarde de hoy me encuentro con el profe Sadid desde una clínica del municipio de Apartado, Antioquia, y quien nos va a estar acompañando y compartiendo su conocimiento desde el área de docencia asistencial. Profe Sadid, háblanos sobre qué estrategias utilizas para promover la participación activa de tus estudiantes en el aprendizaje. La promoción activa que se necesita en los estudiantes, sobre todo en el área de práctica de docencia, ¿qué estrategias pues, se utilizan normalmente los docentes? Trabajo en equipo, los debates son sumamente importantes para el fortalecimiento de los conocimientos en práctica de estos estudiantes, foros. Sí, son estrategias esenciales al momento de el fortalecimiento de los conocimientos de estos estudiantes y asimismo que esos conocimientos sean adquiridos de forma positiva para el libre albedrío de la práctica misma de estos estudiantes. ¿Cómo adaptas tus métodos de enseñanza para atender las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes? El fortalecimiento individual de los estudiantes es sumamente importante porque cada uno puede brindar lo poco o lo mucho que sabe frente a la práctica y así fortalece al resto de su equipo. ¿Cómo? A través de herramientas que sean sumamente importantes para fortalecer dicho conocimiento. ¿Incorporas proyectos prácticos o experiencias de aprendizaje fuera del aula en tu práctica docente? Sí, de hecho, la enseñanza en vivencias que cada uno tiene o posee frente a dicho entorno, es decir, en este caso, el entorno académico, docencia práctica, por decirlo de esta manera, lleva a que el estudiante fortalezca, se involucre de tal manera que vea como el escenario propicio para ejercer o fortalecer conocimiento práctico. ¿Cómo fomentas el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas en tus clases? A través del empoderamiento de los estudiantes, que el conocimiento que ellos han adquirido a través de la teoría lo pongan en práctica a través de el libre albedrío de la misma. Es decir, si ellos conocen y manejan un tema, lo pongan en práctica de tal manera que se sientan tan a gusto, que no vean al docente como una barrera, sino más bien como un apoyo, con confianza, y que llegue al fortalecimiento de las mismas. ¿De qué manera integras la tecnología en tu práctica docente diaria? A través de ayudas didácticas o herramientas que promuevan o faciliten el entorno donde ellos están ejerciendo la teoría para sí mismo llevar a cabo la práctica del mismo conocimiento. Muchas gracias, profe Sadid, por tu dedicación y tu tiempo con los estudiantes. Los veo pronto. Muy buenos días, hoy estamos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estamos exactamente en la Escuela de Ciencias Humanísticas y de Educación en la licenciatura de Básica Primaria. Y tenemos como invitado a nuestro profesor César Sáenz. Un cordial saludo, muchas gracias mi profe por la invitación. Como bien lo dijo la profe, entonces mi nombre es César Augusto Sánchez Rojas. Soy licenciado en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa y especialista y magíster en docencia e investigación universitaria y con experiencia pues en el campo de la educación superior de más de 18 años. Profe, estamos muy agradecidos de que atiendas esta invitación de nuestro primer semestre de maestría en educación de la Universidad Uniminuto.
Gracias, nuevamente. Entonces, la primera pregunta con la que voy a hacer comenzar este trabajo es: ¿qué estrategias utilizas para promover la participación activa de tus estudiantes en el aprendizaje? Bueno, entonces en primera instancia, y contextualizando un poco, pues en la educación a distancia y la formación a nivel universitario, pues el aprendizaje activo es fundamental. Entonces dentro del aula, sin duda alguna, es muy importante todo lo que tiene que ver con estudios de caso, el aprendizaje basado en problemas, también en la actualidad y más por la modernización de toda la educación como tal, es muy importante manejar actividades de gamificación en el aula, y finalmente pues todo lo que tiene que ver con todas las pedagogías activas que te permitan de cierta manera flexibilizar el aprendizaje, pero también que el estudiante sea miembro de una actividad real y una actividad muy de conciencia. Entonces todo lo que tiene que ver con los debates, con las mesas redondas, y con el análisis pues de lecturas críticas, pues también generar ese aprendizaje activo, que vuelvo y repito, en el caso de la educación a distancia es necesario. Y nuestra segunda pregunta es: ¿cómo adaptas tus métodos de enseñanza para atender las necesidades individuales de cada estudiante? Bueno, a lo largo de mi experiencia como profesor universitario, yo considero que es fundamental primero identificar los conocimientos previos para que te permitan realizar ese diagnóstico de cómo está el estudiante frente al aprendizaje o frente a los objetivos que tú te marcas como profesor. Entonces, fundamental indagar primero ese aprendizaje, ese conocimiento previo como tal. Después, sin duda, pues también la modalidad nos permite hacer una planificación previa en relación a lo que se va a desarrollar dentro del aula, pero en el área que yo estoy vinculado, pues siempre intentamos vincular todo lo que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje. Sin duda, dentro del aula ya te puedes fijar en algunas particularidades de los estudiantes. Posterior a de pronto a un encuentro presencial o a una tutoría, sí es muy importante, si requiere el estudiante, adaptar los objetivos de aprendizaje o hacer esas adaptaciones curriculares que te permitan acentuar un poco ese objetivo y que el estudiante realmente lo logre, y no tener esa dificultad de que haya un trauma del estudiante frente al aprendizaje, sino más bien que lo alcance como tal. Por eso es importante pues valorar la diferencia, valorar la diversidad, valorar los estilos y ritmos de los estudiantes. Entonces todo implica que tengas como en la mente todo, pero en la medida que desarrollas la clase te vas identificando más bien esas necesidades para que puedas adaptar posteriormente también. Son tips súper importantes que nos da uno de nuestros docentes aquí en la universidad que hay que tener en cuenta. Vamos con la tercera pregunta. ¿Incorporas proyectos prácticos o experiencias de aprendizaje fuera del aula en tu práctica docente? Sí, realmente el aprendizaje vivencial es fundamental también hoy en día. A nivel universitario puede que existan asignaturas teóricas, pero por el hecho de que sean teóricas no quiere decir que tú no puedas promover ese aprendizaje vivencial. Hay otras con naturaleza teórico-prácticas, en este caso las que yo oriento son de esa índole, entonces siempre el aprendizaje vivencial está pues presente. Acá las denominamos microprácticas. Entonces el estudiante todo el semestre está vinculado pues a desarrollar estas actividades a partir de una ruta planificada, donde el estudiante siempre está en interacción con ese escenario real donde va a laborar. Entonces procuro mucho que el estudiante sea parte de las problemáticas, pero también parte de las soluciones. Esto tendría que ver un poco con la investigación-acción, si lo vemos desde la parte metodológica de la investigación, pero no necesariamente tiene que ser desde esa mirada de investigación, sino desde la mirada en que es necesario que el estudiante viva, se enfrente a un escenario real,
asuma sus miedos, analice las realidades a lo que se va a enfrentar. Entonces, toda la línea en la que yo oriento el aprendizaje tiene ese componente vivencial y tiene por lo tanto esa parte práctica. ¿Cómo fomentas el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas en tus clases? Bueno, aquí sin duda es un ejercicio en el que el estudiante tiene que analizar, interpretar y argumentar. Yo relaciono esas tres características con el pensamiento crítico y por eso dentro del aula es muy importante que el estudiante se cuestione o que cuestione lo que está abordando durante la clase, y por eso también lo relaciono mucho con la primera pregunta. Entonces, el pensamiento crítico tiene una linealidad con las pedagogías activas, tiene una linealidad con los estudios de caso, con el aprendizaje basado en problemas. Entonces, porque tal vez tengan unas denominaciones diferentes, todo se relaciona. Si tú quieres una participación activa, puedes implícitamente manejar el aprendizaje crítico, el pensamiento crítico, entonces van muy de la mano. Entonces nuevamente yo creo que se logra con esas actividades que permitan al estudiante ser parte de un problema, pero también una solución, o analizar un estudio de caso, o analizar o abordar el aprendizaje basado en problemas o por proyectos también. Y en nuestra última pregunta, ¿de qué manera integras la tecnología en la práctica docente diaria? Bueno, esta es una pregunta que de por sí hoy en la actualidad pues toca fibras, ¿no? Muchas de los escenarios educativos pues están en permanente cambio a partir de esa revolución tecnológica. Entonces aquí en las asignaturas procuro yo cualificarme en algunas de las herramientas digitales que la mayoría conoce, pero que también tiene sus particularidades y tiene que uno volverse como un poco experto, generar una experticia frente a estas herramientas. Por nombrar algunas de ellas, yo o cómo las vinculo a partir del uso de herramientas o apps educativas como tal. Entonces, yo incorporo todo lo que tiene que ver con gamificación desde Genially, todo lo que tiene que ver con Google Sites, Jamboard, otras más sencillas como Kahoot o Eduteca, presentaciones en Google, como por mencionar algunas, ¿no? Pero en la actualidad es algo necesario. O sea, si tú no llegas al escenario de aula con esa visión tecnológica en la que el estudiante pueda sacar su celular, interactuar a partir del celular, pues vas a encontrar de pronto algunas dificultades, no todos, ¿no? No algunos que no les gusta, pero sí siempre dando como ese ejemplo, porque pues nuestros estudiantes van a salir también a enfrentarse a ese mundo de la tecnología, y es importante que vean dentro de sus profesores universitarios que manejan algunas de las herramientas. Entonces las vinculo la tecnología desde ahí. Hay muchas otras formas, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial también está tocando las puertas. En algunas ocasiones lo he intentado, porque pues la inteligencia artificial no te brinda todo, o bueno, te brinda, pero no todo es cierto, dependiendo de la inteligencia artificial. Entonces también eso me ha permitido hacer estrategias de análisis de casos de estudio a partir de la inteligencia artificial y cuestionar si el estudiante está de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial, si lo ratifica o lo refuta en relación a lo que está contestando la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias por participar en esta entrevista para maestros. Es muy chévere poder encontrar estrategias en profesores que tienen experiencias diarias cercanas con los estudiantes y que nos pueden aportar a nosotros muchas herramientas, muchos consejos para poder tener unos elementos para poder mejorar todo lo que tiene que ver con nuestras clases en cualquier materia, en la universidad, en el colegio. Bueno, entonces agradecemos tu presencia el día de hoy. Muchas gracias. Con la información recopilada por los docentes entrevistados, podemos llegar a la conclusión que un punto clave en la formación contemporánea es el uso de herramientas didácticas y el uso de la tecnología para motivar el interés y la participación estudiantil, que apoye su aprendizaje, procesos de comunicación, cooperación a partir del trabajo en equipo, en el cual todos podemos aprender de todos.
Y si potenciamos el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, podemos propiciar el acercamiento cognitivo y afectivo para el desarrollo de determinadas actitudes y conductas, y así finalmente podemos llegar a la adquisición del conocimiento.